El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén, hermanos. La palabra de esta noche la he titulado Madurez Espiritual. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, hermanos, ¿pueden sentarse? Amén. Si nos damos cuenta, qué hermosa es la palabra del Señor, que vemos que como la palabra del Señor nos dice de que es necesario de que nosotros alcancemos la madurez espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra del Señor que es necesario? Es necesario porque cuando nosotros alcanzamos la madurez espiritual, nada ni nadie nos podrá separar del camino del Señor. Nosotros ya somos adultos, estamos grandes, pues, somos maduros carnalmente, podríamos decir. Nosotros ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la diferencia de ser un maduro espiritual y un maduro carnalmente es que cuando uno es maduro espiritual, uno sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero uno sabe que lo malo no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque uno es maduro espiritual y sabe que si uno hace lo malo, le está fallando a nuestro Señor Jesucristo, y eso no es agradable ante los ojos del Señor. En cambio, sabe uno, cuando uno es maduro espiritual, uno sabe que uno debe hacer solo lo bueno, lo que es agradable al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser maduros espiritualmente. Eso es necesario, dice que nosotros alcancemos la madurez espiritual. ¿Para qué? Para que podamos adorar en todo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros alcancemos la madurez espiritual, solo vamos a gozarnos y a gozarnos. Nunca vamos a decir: el servicio de hoy fue aburrido. ¿Por qué? Porque solo lo mira aburrido la gente que viene, pero viene carnalmente, pues, no viene a alabar al Señor. Si uno viene de esa manera a la iglesia, para uno todos los servicios van a ser aburridos. Pero cuando uno alcanza madurez espiritual, uno ya no se va, su concentración va a estar en el Señor Jesucristo, porque eso es lo que uno viene aquí a la iglesia, a adorar al Señor. Uno no se va a poner a fijar cómo viene vestida mi hermano, mi hermana, o los niños que están haciendo mucha bulla, no, porque tu concentración nadie te la va a quitar de enfrente, porque tú vienes con esa madurez espiritual de que tú necesitas del Señor. Y cuando uno haya alcanzado eso, ¿qué va a pasar? No va a haber ni una distracción. Aunque quizás se escuche ruido y todo, pero si tu concentración está allá, nada te va a distraer a ti de lo que tú quieres alcanzar. Por eso dice la palabra del Señor, dice que es necesario que alcancemos la madurez espiritual, que el alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido para nosotros? Para nosotros los creyentes, como hijos de Dios, el alimento sólido es la palabra del Señor Jesucristo. Alimentándonos de la palabra, de esa manera nosotros vamos a poder obtener la madurez espiritual. Quizás cosas que nosotros no sabíamos, no entendíamos, pero aquí el Señor nos la va a dar. Amén. Igual la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 14:20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vemos que la palabra del Señor nos dice que no seamos niños en el modo de pensar, sino que seamos niños, ¿para qué? Para la malicia, dice. ¿Por qué? ¿Por qué nos pone este ejemplo el Señor? El Señor nos pone este gran ejemplo, dice, ¿por qué? Porque los niños, como vemos, los niños se pelean, ahorita se pelean, pero ya ratito no pasan ni 2, 3 minutos, ya están otra vez hablándose. Se quitan un juguete o se rasguñan, hagan lo que hagan los niños, siempre no van a tardar mucho en hablarse. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser como los niños para la malicia, para lo malo, debemos de ser como los niños. Pero debemos de ser maduros en la forma de pensar de que nosotros no debemos de guardarle rencor a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque eso no es agradable ante los ojos del Señor. Nosotros como adultos debemos de para la malicia debemos de ser como los niños. No, porque si nos ponemos a pelear con un hermano, si pasa algo y nos peleamos con un hermano, ¿qué pasa?
nosotros lo dejamos de hablar no solo un día, no solo unos minutos, un día, sino a veces 2 días, a veces quizás un año, amén, toda la vida, como dijo mi hermano, amén. Sí, es verdad. Por eso vemos que la palabra del Señor aquí nos exhorta que nosotros debemos ser niños para lo malo. Para eso debemos de ser niños, pero maduros en el modo de pensar. O sea, debemos de pensar con madurez de que si nosotros como seguidores de Cristo debemos entender que eso no es agradable ante los ojos del Señor. Que nosotros debemos de amar a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque es un mandato que no lo da el hermano que predica, sino lo da la palabra del Señor. Es un mandamiento del Señor de que debemos de amar a nuestro prójimo para que podamos a llegar a obtener esa madurez espiritual. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Ayer, la verdad, ayer los que no vinieron al servicio ayer fue de bendición para cada uno de los que estuvimos ayer. Como el hermano también habló de que es necesario de que uno es necesario obtener que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y sin el Espíritu Santo del Señor no vamos a poder llegar al cielo. Por eso necesitamos de obtener, debemos de echarle ganas pues a las cosas del Señor para alcanzar la madurez espiritual, para alcanzar el Espíritu Santo de Dios, y sobre todo debemos de echarle ganas, porque si no le echamos ganas, recuérdese que la palabra del Señor dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y si nosotros guardamos algún rencor o algo contra nuestro hermano, imagínense, Dios no va a habitar en nosotros. Porque, como le digo, no es que yo lo esté diciendo, sino es que la palabra del Señor lo esté diciendo. Por eso nosotros debemos de ser, para la malicia debemos de ser como niños, pero debemos ser maduros en la forma de pensar, pues de que debemos de aprender de que sin Dios nada podemos hacer, como lo dice su palabra. Igual como le decía, y la palabra del Señor lo dice, cuando nosotros alcancemos esa madurez espiritual, nada ni nadie nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Cristo. Como lo dice la palabra del Señor en Romanos 8 del 35 al 39. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como lo dice la palabra del Señor, cuando nosotros somos maduros espiritualmente, no carnalmente, porque carnalmente ya somos maduros, espiritualmente, en la palabra del Señor, nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque quizás cuando andamos en tribulación o somos perseguidos, como antes lo eran los discípulos del Señor, nosotros no vamos a temer a nada, porque dice la palabra del Señor: no temas al que te mata el cuerpo, dice, más bien temedle a aquel, dice, que aún matando el cuerpo, el alma te puede matar y te puede echar al lago de fuego, dice, al infierno, en pocas palabras. A Dios es el único que le vamos a tener miedo, pero si nosotros somos maduros espiritualmente, aunque estemos pasando tribulación, aunque estemos en angustia, si nosotros le pedimos al Señor, dice la palabra del Señor, que si nosotros le pedimos, Él se va a manifestar en nuestra vida. Nosotros no tenemos por qué tener miedo a nadie. Aquí sabemos que si nos pasa algo, vamos a ir ¿a dónde? Con el Señor, a la morada celestial. Si sentimos persecución o quizás a veces tengamos hambre, debemos de tener ¿qué? Nuestra fe en el Señor, en que el Señor Él es nuestro proveedor. Por eso dice que aunque estemos en tribulación, angustia, persecución, hambre, o quizás no tenemos quizás ropa para comprarnos ropa o algo, el Señor va a proveer. El Señor le provee todo. ¿A quiénes? A sus hijos, a los que le aman, a esos el Señor les provee todo. Por eso nosotros no debemos de temer a nada. Dice, ¿por qué? Porque dice el 37, porque somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Con quién somos? No somos vencedores por nosotros mismos, no somos vencedores por nuestro trabajo, por nuestro dinero, por lo que tengamos. Podemos tener riquezas, pero en nada de eso vamos a ser vencedores. Dice la palabra del Señor que solo vamos a ser vencedores ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso no debemos de estar, dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, ni la vida, dice,
ni los ángeles dice, nos podrán separar del amor de Cristo. Dice que tampoco los principados ni las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Es Satanás y su demonio. Esos son, dice, ¿y quién es Satanás? Es el rey de este mundo. Pero dice la palabra del Señor, cuando nosotros somos maduros espiritualmente, ni Satanás ni su demonio nos van a poder separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes tu convicción ¿en quién? En el Señor. Porque ya cuando tenemos nuestra convicción en el Señor, nada nos va a apartar del amor de Cristo. Como les decía, los apóstoles del Señor, ellos sufrieron, ellos sí tuvieron persecuciones, fueron maltratados, pero ni aún así dice la palabra del Señor que ellos renegaron del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que iban a pasar todo eso. Igual nosotros, quizás, si alguien se burla de nosotros, o en la iglesia alguien habla de nosotros, no por eso nos vamos a ir, o por eso nos vamos a enojar, no. Si al contrario, vamos a echarle ganas para alcanzar esa madurez espiritual, para que el Señor nos bendiga más. Igual, hay una historia de la Biblia del apóstol Pablo. Dice una vez dice que el apóstol Pablo dice que andaba con Silas predicando el evangelio del Señor. Dice que fueron a Filipo, dice la palabra del Señor en Hechos 11, Hechos 16. Dice la palabra del Señor que andaba él en Filipos predicando la palabra del Señor. Dice, pero dice una vez dice que andaba, en todo el tiempo que él estaba ahí, dice que había una muchacha, dice que tenía un espíritu de adivinación. Dice que ella dice que todos los días dice que agarraba, dice, y le decía a Pablo así, ellos dice, son siervos de Jesucristo, dice, son siervos del Dios Altísimo, dice. Dice, pero un día dice que Pablo se enojó pues de que, Pablo predicaba pues al Señor Jesucristo, pero se enojó de que le anduviera diciendo eso en todo tiempo ella. Dice que agarró y reprendió al espíritu en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Dice que cuando salió el espíritu de la muchacha, el espíritu de adivinación, dice que sus amos, dice, sus patrones pues, de ella, se enojaron, dice, ¿por qué? Porque ella no tenía ese espíritu de adivinación. Y cuando ella tenía ese espíritu de adivinación, ella dice, sacaba dinero para ellos y le daban pues dinero. Ahora sí que ese espíritu era, o sea, pues el demonio, pues prácticamente ellos estaban haciendo dinero a causa de eso. Y cuando el apóstol Pablo reprendió ese espíritu, vemos que se enojaron. ¿Y qué fueron lo que hicieron ellos? Dice que los mandaron con los magistrados, dice, con las autoridades. Los magistrados dice que le dijeron de que andaban alborotando al pueblo, que andaban diciendo, según a ellos, que andaban alborotando la ciudad y que estaban enseñando costumbres, dice que no eran lícitos porque ellos andaban en Roma. Y vemos que dice que los agarraron y se los llevaron a la cárcel, dice, y después de haberlos azotado mucho, dice, que no los azotaron poquito, dice la palabra de Dios, después de haberlos azotado mucho, dice, los metieron a la cárcel, dice, todavía. Imagínense todo lo que ellos sufrieron en ese entonces. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ellos no se apartaron? Pablo y Silas pudieron haber en ese momento quizás decir, no, porque nosotros no tenemos necesidad de sufrir esto, de que nos golpeen por la causa del Señor, si el Señor no está aquí. Ellos quizás pudieron haber renegado del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, la palabra del Señor lo dice, que ellos no lo hicieron. Dice que al contrario, dice que ellos lo que hicieron, dice que a medianoche empezaron a orar y a cantar himnos, dice, al Señor Jesucristo. Todavía, aparte de que estaban todos golpeados, dice que todavía tenían fuerza. Pero esas fuerzas no eran carnales, sino eran fuerzas espirituales que el Señor se las estaba dando. Pero esas fuerzas ellos se las habían ganado. ¿Por qué? Porque ellos ya eran maduros espiritualmente. Sin embargo, vemos que dice la palabra del Señor que cuando ellos estuvieron orando y cantando esas alabanzas, ¿qué pasó? Dice que todos los que estaban presos lo estaban escuchando. Dice que hubo un gran terremoto. Dice que cuando el terremoto cayó, todas las cárceles se abrieron, todas las cadenas, dice, se rompieron y todos pudieron ser libres. Dice que el que estaba a cargo de la cárcel, dice que ya se iba a suicidar, dice, porque si todos se escapaban, lo iban a matar de todos modos. Pero Pablo le dijo que no se hiciera daño, dice, porque todos ellos estaban ahí. Y como vemos que cómo Dios usó en ese momento al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya era maduro espiritualmente con Silas, pero vemos cómo Dios lo usó, ¿para qué? Para salvar a otra familia, la familia del carcelero. Vemos que dice la palabra del Señor que también ellos, dice que él le preguntó a Pablo, ¿qué puedo hacer? Dice, para obtener la salvación, dice. Y vemos que dice que Pablo lo bautizó a él y a toda su familia. Pero lo que yo le estoy tratando de decir es que no importa las pruebas,
no importa las dificultades. Nosotros, como le digo, a veces nosotros nos desanimamos por la mínima cosita. O sea, por a veces alguien habla mal de nosotros y ya por eso nos desanimamos. O no, pues el sábado va a predicar el hermano Benjamín, ya no voy a ir a la iglesia. Imagínense, imagínense nosotros por cositas que quizás nos maltratan, pero no nos maltratan, sino nada más porque nos hablan mal a nuestros oídos, pero en realidad a nuestro cuerpo no le hacen nada. Imagínense el apóstol Pablo o los otros apóstoles, el apóstol Pedro, los otros apóstoles que a veces sufrieron azotes, sufrieron encarcelamiento, pero como vemos que ellos eran maduros espiritualmente, soportaron todo eso. Si ellos soportaron todo eso, nosotros no podemos, si queremos alcanzar la madurez espiritual, no podemos soportar que un hermano hable mal de nosotros. Si nosotros no tenemos esa madurez espiritual en Dios, nos van a doler esas palabras, pero cuando nosotros estamos maduros espiritualmente, esas palabras al contrario hasta nos reímos. ¿Por qué? Porque sabemos que es el enemigo que está tratando de hacer algo para que nosotros nos vayamos de la iglesia. Pero nosotros debemos de, como le digo, somos como, a veces dice la palabra de Dios que a veces nos comportamos como niños, dice, porque aunque estemos grandes, maduros carnalmente, no somos maduros espiritualmente. Pero debemos dice la palabra, que de obtener ¿qué? La madurez espiritual, para cuando alguien hable de nosotros, cuando quizás alguien se enoje, quizás alguien con nosotros, quizás alguien no nos salude en la iglesia, o pase lo que pase en nuestra vida, en nuestro mundo, nosotros eso no nos tiene que apartar del amor de Cristo, como le dice tu palabra, nada ni nadie nos tiene que apartar de qué, del amor de Cristo. Por eso es necesario alcanzar la madurez espiritual. Igual 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso dice que todo lo de nosotros, cuando alcanzamos la madurez espiritual, debemos de dejar todo lo que era antes. Alcanzar la madurez espiritual significa de que no nos vamos a conformar solo venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor, no, sino vamos a que también a tratar de tener un tiempo individual nosotros personalmente con Dios. Vemos que a veces el Señor se glorifica cuando nosotros tenemos ese encuentro solito, quizás en nuestra casa, o quizás no tengamos intimidad en nuestra casa porque quizás vivamos con muchas personas, pero cuando te metes al baño te metes solo. Quizás en ese momento solo 5 minutos necesitas para agradecer al Señor, y el Señor puede hacer cosas grandes, pero el Señor te va a responder si el Señor te mira que tú lo estás haciendo con todo su corazón, el Señor te va a responder. Igual, cuando nosotros alcancemos esa madurez espiritual, vamos a entender el gran mandamiento que dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37 a 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos está tratando de decir la palabra? Que no es de solo de leerlo, sino es de vivirlo. Dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor no es solo para oírla, sino debemos ser ¿qué? Hacedores también de la palabra del Señor. No, aquí dice la palabra del Señor que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Si a nosotros, como le digo, nosotros a nuestros hermanos los podemos engañar, le podemos decir que sí. O podemos decirle, oh sí, nosotros también cumplimos el gran mandamiento porque amamos a nuestro prójimo. Pero si estamos enojados con algún prójimo, ¿estamos cumpliendo el gran mandamiento de Dios? No lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tienes que amar a tu prójimo. Nosotros, como le digo, a veces las palabras nos duelen, nos hieren, pero pues imagínense nada más cuán grande fue el amor, cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor a quién. Por amor a nosotros, que éramos pecadores, dice la palabra del Señor, que somos pecadores, le fallamos en todo tiempo, pero Él, en su amor tan grande que hizo, dio su vida por nosotros. Por eso Él nos dejó este mandato, para que nosotros amemos a las personas así como ¿quién? Como Él nos amó a nosotros primero, dice la palabra del Señor. Igual la palabra del Señor nos habla en Hechos 6 y 7. Aquí dice la palabra del Señor que había un tiempo que en la iglesia dice que crecía en número, en número dice la iglesia, y escogieron diáconos, dice, para la iglesia, dice, para que sirvieran a las viudas, dice, de los griegos, porque los griegos se quejaban, dice, que eran desatendidas. Pero vemos que de esos diáconos no escogieron a cualquier persona para servir la mesa, sino dice que escogieron a gente que fuera ¿qué? Que tuviera fe y que fuera espiritual, dice, como espiritualmente. Pero dice que uno de esos dice que era Esteban. Esteban era un gran siervo de Dios, y Esteban era maduro espiritualmente. Y Esteban, ¿qué era lo que hacía Esteban? Esteban amaba también a la gente. Vemos que dice la palabra del Señor que
que cuando él hablaba, dice que la gente a veces lo miraba como si él fuera un ángel. Dice la palabra del Señor que él hablaba con sabiduría, dice que nadie le podía resistir, nadie le podía condenar. ¿Por qué? Porque él hablaba con sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿de quién viene? Esa sabiduría solo nos la da Dios, solo Dios la da. Pero Dios nos la va a dar cuando nosotros se la pedimos, cuando nosotros la anhelamos en nuestro corazón, cuando nosotros la buscamos con todo nuestro corazón. En ese momento es cuando Dios nos da la sabiduría. Vemos que dice la palabra del Señor que a este diácono Esteban, el pueblo lo apedreó. ¿Por qué lo apedreó? Porque dice la palabra del Señor que él hacía grandes señales y grandes prodigios, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Hacía señales grandes. Y vemos que al pueblo no le gustaba. Siempre el pueblo de Israel no quería nada, pues, con Dios. Y trataba, pues, de decir, cuando miraba a alguien así, ¿qué es lo que decía? No, este está haciendo lo malo. Y llamaban a las autoridades. Los querían meter a la cárcel. Pero como vemos que no le hicieron nada en la cárcel, ¿qué era lo que querían hacer? Hasta que lo mataron, dice, lo apedrearon. Vemos que una de las palabras que dijo el diácono Esteban, y se me quedó a mí grabado en la mente, que dice que él les dijo, ustedes, dice, se resisten al Espíritu Santo. Imagínense, esa palabra que él le dijo a ellos. Y a veces yo me pongo a pensar, a veces tiene razón esa palabra, a veces nosotros también nos resistimos a Dios, nos resistimos al Espíritu Santo. Por eso a veces cuando el Señor quiere manifestarse en nuestra vida, no pasa. ¿Por qué? Porque hay un momento en que nosotros le damos un alto. Quizás nosotros ya estamos echándole ganas a las cosas, yo no, y vamos caminando, vamos como la aurora de momento en momento, pero hay un momento que algo nos hace que retrocedamos, o dice, no, mejor ya no voy a la iglesia, mejor voy mañana, así. ¿Qué va a pasar? En ese momento nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios, y si ya Dios estaba a punto de dejarte caer la bendición en tu vida, ya por eso luego vuelves a empezar de nuevo. Por eso dice y por eso fue una de las razones, dice que el pueblo de Israel apedreó a Esteban. Pero ¿qué fue lo que hizo el diácono Esteban? Dice que el diácono dice que cuando ya estaba a punto de morir, dice que él le dijo, Señor, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Dice todavía dice, pudo mostrar ese amor por la gente, por el pueblo de Israel, que vemos que lo apedreó. ¿Por qué? Porque él era una persona que tenía la madurez espiritual, que tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Por eso dice, él estaba cumpliendo el mandamiento que dijo el Señor, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba cumpliendo esos mandamientos del Señor. Él amaba a sus prójimos y no quería que ellos se perdieran. Por eso, ¿qué fue lo que dijo en su lecho de muerte? Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando lo crucificaron? No le tomes en cuenta también ese pecado. El Señor nos habla de muchísimas maneras y para llegar a alcanzar la madurez espiritual, primeramente tenemos que vivir este gran mandamiento que el Señor nos dejó. De esa manera el Señor se va a manifestar en nuestra vida grandemente. Igual vemos que la palabra del Señor nos dice que debemos de ser ¿qué? Debemos de estar siempre en unidad, dice. Así como dice la palabra de Dios en Juan 17:22, dice, la gloria que me diste, dice, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vemos que el Señor dice que debemos de estar siempre como unidos, en unidad en la iglesia, porque eso es lo que al Señor le agrada. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Espíritu Santo cayó, cuando el apóstol Pedro estaba predicando? Dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes, dice, en un mismo sentir. Sabemos que así debemos estar nosotros. Cuando llegamos a la iglesia debemos estar en un mismo sentir. ¿Qué? ¿A qué venimos aquí? A adorar al Señor. No venimos a fijarnos en cómo vienen vestidas las personas. Venimos a adorar al Señor. Y si nosotros venimos en ese mismo sentir, vamos a obtener lo que nosotros anhelamos cuando salimos de nuestra casa, el que es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, al menos yo cuando salgo de mi casa, yo anhelo el Espíritu Santo de Dios. Yo anhelo que Dios hable en mi vida. Yo pienso que cada uno de nosotros, cuando uno sale de su casa y viene a la iglesia, porque viene anhelando del Espíritu Santo de Dios. No es porque queramos, o sea, sí, por convivir en unidad y todo. Pero lo primero yo pienso que es porque necesitamos que el Señor hable en nuestra vida, pero necesitamos el Espíritu Santo del Señor. Igual la palabra del Señor nos dice, 1 Corintios 12:2, dice, porque si el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos que por eso dice la palabra del Señor que es necesario de que estemos en unidad. ¿Por qué? Porque yo he visto las predicas, a veces cuando el pastor nos habla, ¿qué es lo que nos dicen? Y pues la palabra del Señor también lo dice, ¿verdad? De que nuestro cuerpo, si no tenemos las manos, ¿cómo vamos a comer?
no vamos a poder comer, a menos de que alguien nos dé. Nosotros necesitamos las manos. Vemos que así somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Como la iglesia de Dios, así somos cada uno de nosotros. Nos necesitamos para trabajar, pero si trabajamos en unidad, el Señor se va a manifestar en nuestra vida. Pero Él quiere que su pueblo esté unido en un mismo sentir. No peleándonos, no criticándonos, no juzgándonos, no hablando uno de otro, sino unido en un mismo sentir, alabando al Señor. Vemos que de esa manera el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Igual la palabra del Señor dice en Efesios 4, del 1 al 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cómo dice el Señor que debemos de andar? Debemos andar con toda ¿qué? Humildad, dice. Dice, soportándonos unos a otros con paciencia. Vemos que quizás, que mi hermano habla mucho, que mi hermano es este, que mi hermano... Dice la palabra yo, soportándolo con ¿qué? Con paciencia. No todos somos iguales. No todos tenemos el mismo carácter. A veces hay unos que son más tienen más pacíficos, son más tranquilos, otros que no hablan, pero hay otros que hablan y hay otros que hablan cosas que no deben hablar, dice la palabra de Dios. Pero dice que la palabra del Señor que debemos de soportarlos ¿con qué? Con paciencia, dice, los unos a los otros ¿en qué? En amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dice la palabra del Señor en Gálatas que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros queremos alcanzar la madurez espiritual, tenemos que tener todos esos frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder llegar a hacer grandes cosas. Me dice alguien que quiere hablar, si nosotros anhelamos mucha sabiduría, si nosotros anhelamos hacer cosas sobrenaturales, el Señor nos las puede dar. Pero tenemos que pedírsela al Señor, tenemos que avanzar de fase, tenemos que ir caminando y ir más hacia adelante en el Señor, para que el Señor nos pueda dar esa madurez que nosotros necesitamos. Sobre todo, la palabra del Señor nos exige que nosotros lleguemos a la madurez, porque dice la palabra del Señor en Mateo 7:19, dice: todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Por eso es necesario alcanzar la madurez espiritual, y como le digo, ser oidores, pero también ser hacedores. ¿Por qué? Y traer ¿qué? Fruto a la casa, sea alma a la casa del Señor. En todo lugar, en todo donde uno vaya, debe de uno de estar pues hablando de la palabra del Señor. No solo aquí, no solo aquí con mis hermanos, allá cuando vayamos a comer, o solo cuando nos reamos los hermanos, no. Cuando estemos con nuestros compañeros del trabajo, para que ellos vean que nosotros somos diferentes. Y ellos te van a dar cuenta, pues, dice, por los frutos los conoceréis, como la forma en que caminamos, dice, también nos van a mirar ellos. En todo tiempo ellos nos van a mirar. Por eso dice que uno debe de ser, pues, de andar dignamente y de andar con un corazón, de andar íntegro. Dice la palabra del Señor que uno debe ser íntegro. No porque mi hermano no me vea, ya voy a hacer algo que no debo hacer. No, porque aunque mi hermano no te ve, pero te ve el Señor Jesucristo. Y por eso uno debe andar siempre en integridad. Y como le digo, debemos después de traer ¿qué? Sobre todo traer frutos. Cuando alcanzamos la madurez debemos que traer frutos ante el Señor, porque si no traemos frutos, debemos de tener cuidado, porque dice la palabra del Señor que podemos ser ¿qué? Cortados, echados al fuego. Igual la palabra del Señor nos dice en Juan 15:2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más y más, dice, para que lleve más fruto, dice, nos va a limpiar el Señor. Por eso es necesario alcanzar la madurez espiritual, es necesario traer frutos a la casa del Señor, es necesario hablar del Señor en todo tiempo, en nuestro vivir a diario, no solo aquí, en nuestra casa, en todo lugar, en el supermercado, en nuestro trabajo, quizás los jóvenes que van a la escuela, en todo lugar tenemos que estar hablando del Señor para que ellos vean que no somos diferentes y ellos puedan también yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú eres. En nuestro trabajo también hay también hay gente que no le gusta a veces como uno es, pero sin embargo esa persona no se mete con nosotros simplemente porque él sabe que si se mete con nosotros quizás nos tiene quizás hasta miedo,
Yo a veces lo puedo ver, a veces, no en mí, sino a veces veo con mis compañeros como que entre ellos hay como que riñas, que yo soy mejor, que yo soy mejor que tú. Y eso no debe ser. Siempre me dicen a mí, oh, ¿tú por qué no haces esto? O no, ¿tú por qué no dices nada? Ah, le digo, pues yo nomás vengo a trabajar y ya. Yo siempre tratando pues con paciencia, y si ellos me dicen algo, yo nunca les trato de decir así o gritarle. No, yo digo, no, yo nomás hago esto y ya. Siempre trato de hacer, pero claro que no que diga que soy flojo. Yo trato de hacer mi trabajo y trato pues de tratar de siempre hacer algo más y algo más y algo más. Y a veces ellos, pues a veces hay personas que hasta se enojan cuando tú haces algo más de lo que, no, pues ¿para qué haces tú eso si eso no es tu trabajo? Pero vemos que ellos también te está haciendo diferente a ti, ante los ojos de tu patrón y que ante los ojos también de Dios, porque vemos que Dios dice que cuando uno vaya a su trabajo, uno debe de qué, trabajar, no debe de ir uno a hacerse quizás mirar, o sea, hacer otras cosas, pues uno debe de ir a trabajar, pues, uno debe trabajar como si también lo estuviera haciendo para Dios y de la palabra del Señor. Igual, sobre todo dice la palabra del Señor que para alcanzar la madurez espiritual, siempre tenemos que empezar desde el principio, va como en nuestro trabajo, cuando empezamos. Yo cuando empecé mi trabajo, empecé de lavaplatos, luego cocinero, luego me mandaron de busboy, y ahorita pues ya, gracias a Dios, estoy empezando a ser un sushi chef, estoy empezando a hacer el sushi. Igual así es en la iglesia, dice la palabra del Señor en Colosenses 2:12, dice, sepultarnos, dice, con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es como ¿qué es lo que necesitamos primerito para poder ir escalando para alcanzar la madurez espiritual? Lo que necesitamos es que ser bautizados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que necesitamos que nacer de nuevo, necesitamos ser una nueva persona. Vemos que ese es como el primer escalo para llegar a la madurez espiritual. El segundo dice, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Como a veces uno piensa, no, pues ese día mucho dice que desde que mi abuelita que va a venir y no llega. No llega, pero va a venir ese día. Y ahorita se está viendo más. Vemos que la palabra del Señor dice que va a haber guerras, pestilencias, muertes, enfermedades. Hay muchísimas enfermedades, hay muchísimas muertes. Quizás aquí no, pero en otros lugares sí. Se oyen guerras, se oyen de rumores de guerra, todo lo que la Biblia está hablando. Pero aún así, ¿qué pasa? Aún así, hay gente que todavía no cree que va a venir el rapto de la iglesia. Hay gente que todavía no cree que el Señor va a venir. Pero pues, dice la palabra del Señor que va a venir como un abrir y cerrar de ojos. Por eso nosotros debemos estar preparados. Igual dice la palabra del Señor en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si pedimos, dice, el Señor nos va a dar. Por eso, como digo, si nosotros queremos alcanzar eso, nosotros debemos de pedirle al Señor, que Él sea, oh Dios mío, dame más de ti, más de tu Espíritu Santo. Y el Señor nos lo va a dar, porque la palabra del Señor dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama, dice, se le abre. Así dice la palabra del Señor. Si nosotros le pedimos, Él nos va a dar, pero nosotros tenemos que pedirle que con fe. Y tenemos y el Señor nos va a dar el deseo de nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:13, si le buscareis, dice, lo hallaréis, porque lo buscareis con todo vuestro corazón. Por eso el Señor nos va a responder cuando nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Igual en Santiago 1:21 dice, pero sed hacedores, dice, de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos, dice, a vosotros mismos. Dice que no solo seamos oidores, porque si nada más nos gusta oír la palabra de Dios, ¿qué dice? Nosotros mismos nos estamos engañando. Sino ¿por qué dice que debemos ser hacedores? Debemos ser hacedores, ¿qué? Hablándole a gente que quizás que no sepa de los caminos del Señor. Debemos ser hacedores, hablarle también que hay algo que te puede salvar. Hay algo que tú necesitas para que puedas obtener paz. Quizás lo vemos que mi amigo es bien borracho, todo como, mira, hay que aconsejarlo, pues bueno, ya no debes de ser así, mira, tú debes echarle ganas. Tu vida es valiosa para nuestro Señor Jesucristo. De ese modo vemos que dice la palabra que uno debe hacer hacedores también de la palabra. No tan solo oidores, no nos conformamos solo con oír, sino también hay que ser hacedores de la palabra. Igual en Juan 5:39, dice la palabra del Señor, escudriñad, dice, las escrituras, porque a vosotros, si os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la vida eterna?
escudriñando las escrituras. Como le digo, a veces como le digo, mi hermano nos dijo de que esto, que leamos la Biblia, que leamos la Biblia, que leamos la Biblia. Pero es que no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga la persona que está aquí enfrente hablando la palabra de Dios, sino es porque la misma palabra de Dios nos dice que escudriñemos la palabra de Dios, porque aquí vamos a encontrar la vida eterna. Aquí vamos a encontrar cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de andar. Aquí nos vamos a ver, pues el Señor dice que aquí queremos de andar en integridad. Quizás hay personas que quizás no sepan ninguna de las historias, quizás ni la historia del rey David. Pero ¿cómo se la van a saber si no leen la Biblia? Quizás no saben la historia de Sansón, o muchas historias, todas las historias. Aquí la Biblia tiene de todos y para todos, dice. Por eso es necesario que escudriñarla, es necesario que leerla. ¿Para qué? Para que por aquí vamos a encontrar la vida eterna. El Señor aquí nos dejó su palabra para que la estudiemos, para que seamos bendecidos, como le dijo a Josué. Nunca te apartes de ella, dice. Aún cuando te vayas a dormir, ¿qué vas a hacer? Medita en ella. Aún quizás nosotros venimos hoy aquí, pero quizás a rato ya se nos olvidó. Para que no se nos olvide, ¿qué debemos hacer? Debemos de meditar en ella en todo tiempo. Cuando vayamos a nuestro carro, escuchar alabanza, o si es necesario, o poner una prédica, y vemos que estamos, vamos manejando, pero vamos meditando, pensando pues en lo que, y en algo el Señor nos va a hablar en ese entonces. Amén. Ahora voy a darles unas preguntas solo para reflexionar, solo para que mediten en sí. Solo la voy a leer. Dice, ¿quieres que Dios te hable, pero no oras, no lees tu Biblia y no vas a la iglesia? ¿Cómo te va a hablar el Señor? Te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos. Tu fe depende de cuánto recibas de Dios, y si Dios no te da conforme a lo que tú quieres, reniegas de Él. Abusas de la gracia de Dios, pecas una y otra vez y confías que recibirás perdón, pero no quieres dejar tu pecado o no quieres dejar de pecar. Piensas que Dios está a tu disposición y debe darte lo que deseas. Sigues a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo amas. Piensas que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente, pero no tienes una verdadera comunión con Dios. Haces las cosas cuando un líder o otra persona te mira. Tu trabajo se basa en cuánta alabanza recibes o en cuánto ofreces a Dios. Tus oraciones consisten en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradeces y alabas a Dios. No solamente pocas veces debemos de agradecer a Dios, sino todo el tiempo debemos de agradecer y alabar a Dios. Solamente porque respiramos, solamente porque Él nos dé un día más de vida. Solo por eso debemos de agradecer a Dios, porque respiramos. Otras personas ya no amanecen, otras personas quizás en este momento están muriendo, pero nosotros estamos aquí escuchando la palabra del Señor, escuchando palabras de vida eterna, dice el Señor. Dice, no te interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y te conformas con las enseñanzas básicas. Te ofendes fácilmente, sobre todo cuando eres reprendido por tu mal proceder o cuando los demás notan lo que haces. Cuando alguien nos exhorta, pero si nos exhorta conforme a la palabra del Señor, no nos enojemos, porque es el Señor que nos está hablando en nuestra vida. Y si nosotros nos enojamos con el predicador, ¿con quién nos vamos? No nos vamos a enojar con la persona que está aquí parada aquí. Nos vamos a enojar ¿con quién? Con Dios. Porque uno está hablando, ¿qué es la palabra de Dios? Claro que si vengo y pienso hablar palabras solo mías y mías y mías, ok, ahora sí, enójense conmigo. Pero cuando uno habla, o cuando el predicador habla la palabra de Dios, con la persona que se van a enojar es con Dios. Igual también dice la palabra del Señor que una vez dice que cuando encarcelaron a los discípulos, dice que creo que se llamaba Gamaliel, dice que fue que dijo, no te preocupes por ellos, dice, porque si ellos hablan por sí solos, se van a desaparecer. Dice, hay muchos que hablan por sí solos, dice, y desaparecieron. Dice, pero si ellos hablan por medio de Dios, dice, ¿cómo se van a mirar ustedes peleando con Dios? Dice, claro que no se puede pelear con Dios, dice. Dice, tu cristianismo está basado en la emoción del momento, te gustan los eventos grandes, pero no desarrollas una relación personal con Dios en lo privado. Dices confiar en Dios, pero cuando tienes alguna dificultad, tus acciones reflejan que tu fe está en las personas y no en Cristo. No te gusta ayudar a los demás.
prefieres recibir, pero no dar. Te pones una posición de juez de los demás y te justificas diciendo que solo estás corrigiendo. Te cuesta amar a otros, pero te resulta fácil criticar. Te resientes por cosas mínimas. No compartes tu fe y pones excusas para no hacerlo. Tienes talentos y habilidades, pero no la usas para exaltar a Dios. Hablas por hablar y no cuidas tus palabras. Eres cristiano solo en la iglesia, pero no cuando sales de ella. Tu comportamiento es diferente cuando estás en el trabajo, los estudios o en cualquier otro hábito social. Estás más preocupado en atesorar cosas en la tierra, pero no en el cielo. No te identificas como cristiano y te avergüenzas de tu fe por temor a ser ridiculizado o discriminado. No reflejas el ejemplo ni carácter de Cristo. Para llegar a la madurez espiritual, solo se necesita amar a Dios y pedirle que Él sea que hable en nuestra vida. Y el Señor es fiel y Él va a hablar en nuestra vida si nosotros le pedimos, si nosotros lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón. Amén, hermanos, les invito a pasar enfrente, vamos a orar todos en unidad. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.